Bienvenido a un video sobre torque y aplicación de productos cruzados. Probablemente haya oído hablar de una llave dinamométrica, que es una llave que aprieta los pernos o tornillos a una determinada especificación. Bueno, en física, el producto cruzado se usa para medir el torque o el efecto de torsión. El par también se llama el momento de una fuerza. Si se aplica una fuerza F a un punto terminal en un vector R, el par está dado por el producto cruzado del vector R, y el vector F. Entonces esto nos dice que el vector de par sería perpendicular u ortogonal tanto al vector R como al vector F. La magnitud del par mide la tendencia del vector R a rotar, donde θ es el ángulo entre el vector R y el vector F, así que hay dos formas de determinar la magnitud del par. Podemos determinar la magnitud del producto cruzado de R y F, o podemos encontrar el producto de la magnitud de R, magnitud de F y seno θ. De nuevo, donde θ es el ángulo entre los dos vectores. Así que vamos a echar un vistazo a un problema y resolverlo usando dos métodos, uno usando esta fórmula aquí, y un segundo método usando esta fórmula aquí. Si aplica 40 libras de fuerza al final de una llave de un pie en un ángulo de 110 grados, ¿cuál es el torque producido? Entonces queremos encontrar la magnitud del torque, y para este método vamos a encontrar la magnitud de R cruzada con F. Avancemos, y hagamos un diagrama para representar esta situación. Ahora, aunque sabemos que tenemos que estar en R3 para cruzar dos vectores, vamos a representar esto en 2D, y simplemente dejar que el componente Z sea igual a 0. El punto terminal del vector R va a ser el punto terminal de esta llave de un pie, entonces dejaremos que R sea igual al vector unitario a lo largo del eje y negativo. Así que vamos a dejar que R sea igual a 0, 1 negativo y 0 para el componente Z. Luego, las 40 libras de presión se aplican en un ángulo de 110 grados desde este punto terminal. Entonces, si comenzamos a medir el ángulo desde aquí, pasamos a 90 más 20 más. Aquí es donde aplicaríamos la fuerza de 40 libras. Esto es 110 grados. Pero si queremos cruzar los dos vectores, tenemos que tenerlo en forma de componente, así que vamos a mover este vector para que el punto inicial esté en el origen. Se parece a algo como esto. Entonces, si esto es 110 grados, también lo es. Como esto es 90, sería 20. Eso es útil porque eso significa que el vector F sería igual a 40, ya que esa es su magnitud, multiplicada por el vector unitario en la misma dirección, que sería coseno 20 grados, seno 20 grados. Y nuevamente vamos a dejar que el componente Z sea igual a 0. Avancemos y realicemos esta multiplicación escalar aquí. Entonces el vector F será igual a 40 veces coseno 20 grados. Eso es aproximadamente 37.6. 40 veces senoidal 20 grados es aproximadamente 13.7, y el componente Z es 0. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es cruzar R y F, y luego encontrar la magnitud. Bueno, R cruzado con F va a ser igual al determinante 3 por 3, donde la primera fila va a ser I, J, K. La segunda fila serán los componentes del vector R, 0, 1 negativo, 0. La tercera fila serán los componentes del vector F. Y ahora necesitamos evaluar este determinante. Voy a seguir adelante y usar el método diagonal para este, así que tendremos I, J, K. Y luego yo y J otra vez. La segunda fila va a ser 0, negativa, 0, 0, negativa. Y la tercera fila va a ser 37.6. 13,7, 0. 37.6 y 13.7. Así que ahora encontraremos el producto de estas diagonales, 1, 2, 3. Luego encuentre el producto de estas diagonales. Tomaremos la suma de los productos azules, y restaremos la suma de los productos verdes. Avancemos y hagamos eso. Habrá muchos ceros aquí. Este producto es 0, este producto es 0, y también este 0 menos, y ahora veremos los productos ecológicos.
Esto será negativo 37.6 Kelvin. 0.6K. Y luego tenemos un producto de 0 aquí, y un producto de 0 aquí. Entonces el vector de torque es igual a 37.6 Kelvin. Bueno, dado que K es un vector unitario, la magnitud de este vector será 37.6. Entonces tendríamos 37.6 libras-pie de torque. Y esto sería en sentido antihorario basado en la regla de la mano derecha. Ahora sigamos adelante y resolvamos el mismo problema usando un método diferente. De nuevo, ya sabemos que el vector R tiene componentes 0, 1 negativo, 0. Y el vector de fuerza fue 40 veces coseno 20 grados, seno 20 grados. Este problema es en realidad mucho más fácil de resolver usando esta fórmula aquí. A ver si podemos hacer eso. Vamos a intentarlo. La magnitud del par va a ser igual a la magnitud del vector R. Bueno, el vector R es un vector unitario, por lo que esto sería una vez la magnitud del vector de fuerza. Bueno, este es un vector unitario aquí, por lo que la magnitud sería 40, y luego recuerda que θ es el ángulo entre los dos vectores, se da como 110 grados. Entonces, una vez 40 veces el seno de 110 grados. Debería darnos el mismo valor que obtuvimos antes. Vamos a ver nuestra calculadora. Asegurémonos de que nuestra calculadora esté en modo de grado, lo es. Entonces tenemos 40 veces senoidal 110 grados. Como puede ver, el resultado es el mismo. Es aproximadamente 37.6. Y de nuevo, las unidades aquí serían libras esterlinas. De nuevo, esta es la cantidad de torque que se aplica en esta situación. Como puede ver, configurarlo y resolverlo de esta manera fue mucho más fácil y mucho más rápido, pero de cualquier manera el resultado es obviamente el mismo. Entonces, aunque este es un ejemplo de una aplicación de productos cruzados, podemos ver que es mucho más fácil de resolver usando esta segunda fórmula aquí, aunque el resultado es obviamente el mismo. Espero que este ejemplo te haya resultado útil.